Esta es la historia del Octavius, un barco mercante británico que desapareció en 1762 durante su intento por cruzar el Paso del Noroeste. 13 años después, en 1775, fue encontrado por otro navío cerca de Groenlandia, completamente congelado, a la deriva, y con toda su tripulación muerta, conservada por el hielo. El hallazgo incluyó una escena macabra: marineros petrificados en sus puestos, una mujer y un niño en los camarotes, y el capitán aún sentado frente a su diario de navegación, con la pluma congelada sobre la última línea escrita. Ningún signo de violencia, ninguna señal de lucha, solo el silencio helado de un misterio que nunca fue resuelto. Este relato reconstruye, paso a paso, el destino del Octavius, entre datos históricos, testimonios y teorías que aún hoy dividen a marinos, científicos y narradores. Nadie sabe qué impulsó al capitán del Herald a cambiar el rumbo aquella mañana de octubre de 1775. La niebla era espesa y el viento, casi inmóvil, acariciaba las velas como una mano dormida. Pero entre los bloques de hielo flotante, recortado contra el cielo blanco como un espectro en suspensión, emergió un perfil inconfundible, un barco, grande, intacto, inmóvil y sin bandera. La tripulación observó en silencio cómo aquella silueta fantasmal parecía no moverse con la corriente. Era como si estuviera anclada no al mar, sino al tiempo mismo. Un escalofrío recorrió la cubierta del Herald, y no fue por el frío. Al aproximarse, el nombre grabado en la madera carcomida de la popa se hizo visible. Octavius. No respondía a señales. No había movimiento en cubierta, ni humo, ni gritos, ni actividad. Solo un silencio tan pesado como el hielo que lo rodeaba. El capitán del Herald ordenó el abordaje con cautela. 5 hombres descendieron a la cubierta del navío abandonado, cuyas cuerdas colgaban como miembros muertos y cuya vela, aún erguida, parecía petrificada por el aliento del invierno. Lo que encontraron al cruzar la borda fue más allá del entendimiento. El primer cuerpo apareció al pie del mástil mayor, un marinero, de pie, con las manos aún en la cuerda, los ojos abiertos, congelados. Más adelante, otro tripulante yacía sobre una caja de provisiones, una sonrisa leve dibujada en sus labios helados, como si el tiempo lo hubiera sorprendido en un momento de descanso. Ninguno mostraba señales de lucha ni de desesperación. Solo rigidez, ausencia, una serenidad gélida que erizaba la piel. Avanzaron con paso tembloroso hacia la escotilla que descendía a los camarotes. El silencio no era solo ausencia de ruido, era una presencia en sí misma. Al llegar a la sala del capitán, el horror culminó en una escena que parecería sacada de una pintura funeraria. Sentado en su silla, frente a un escritorio cubierto por escarcha, un hombre vestido con ropas de abrigo, aún envuelto en una manta congelada, sostenía una pluma. La tinta, endurecida a medio trazo, detenida sobre un papel amarillento que decía latitud 75 grados norte, longitud 160 grados oeste. Hemos logrado ingresar al Paso del Noroeste. El año anotado era 1762. Detrás de él, sobre un catre improvisado, se hallaban una mujer cubierta con un chal helado y un niño dormido contra su costado. Congelados también. El tiempo, por algún motivo incomprensible, había conservado cada gesto, cada expresión, cada sombra, como si la muerte hubiera llegado no con violencia, sino con una orden invisible de detener el mundo. La pluma aún apuntaba al diario. El aliento nunca exhalado aún parecía latir en el aire. 33 cuerpos, todos presentes, todos inmóviles, todos prisioneros del hielo y del misterio.
Durante horas los hombres del Herald recorrieron el Octavius, con un temor reverencial que no se parecía al miedo de la guerra ni al del mar embravecido. Este era otro tipo de espanto, uno que hablaba del tiempo detenido, de la vida interrumpida sin explicación. Los platos estaban aún servidos en la cocina. Una vela consumida hasta la mitad se mantenía en equilibrio sobre una mesa. Y no había señales de saqueo, ni deterioro evidente, ni desorden. Solo el polvo invisible de 13 inviernos, encerrado en silencio. El capitán del Herald ordenó recuperar el diario de bitácora y revisar los compartimentos más profundos. Entre ellos, hallaron barriles aún cerrados, instrumentos de navegación en su sitio, cartas estelares. Todo parecía en orden. Pero algo no encajaba. Según los registros, el Octavius había zarpado en 1761 con destino a Oriente, intentando cruzar el paso del noroeste. Se le dio por perdido al año siguiente. ¿Cómo era posible que, más de una década después, flotara intacto al este de Groenlandia? La teoría más inmediata fue la de una congelación rápida, una tormenta polar repentina que envolvió la nave y la selló en hielo. Pero ¿cómo explicar que los cuerpos no mostraran señales de congelación forzada? ¿Por qué estaban tan perfectamente posicionados, como si hubieran obedecido una coreografía macabra? ¿Y por qué, entonces, el barco se había liberado del hielo y flotado a la deriva durante tantos años sin descomponerse? En el compartimento posterior, entre libros mohosos y mapas manchados de sal, encontraron otro detalle inquietante. Una caja con pequeñas cartas infantiles, firmadas con el nombre Jonas. ¿El niño? ¿El hijo del capitán, tal vez? El mismo que ahora yacía congelado junto a su madre, como si jamás hubiera despertado del sueño ártico. El diario fue lo único que regresó con ellos. El resto quedó atrás, como si algo les advirtiera que el Octavius no debía ser alterado. La última página del diario se convirtió en un objeto de obsesión durante años, no solo por lo que decía, sino por lo que no decía. La frase final, escrita con pulso firme, se interrumpía a mitad de una palabra. El hielo comienza a cerrarse. Avanzamos con cautela. El aire ha cambiado. Si mañana no. Y luego, nada, ni una firma, ni una despedida. Solo el vacío. El Herald, tras abandonar el barco, fue sorprendido por una tormenta de nieve pocas millas después. Nada sobrenatural, pero lo suficiente para que los hombres empezaran a susurrar que habían despertado algo al abordar el navío helado. Años más tarde, 2 de ellos murieron en condiciones extrañas. Otro desapareció en alta mar. El capitán, según cartas recuperadas, no volvió a hablar del Octavius. Su bitácora personal salta inexplicablemente del día del hallazgo a 3 semanas después, con solo una anotación. No debemos hablar de aquello que el mar no quiso soltar. Y así comenzó la leyenda. El Octavius no regresó con ellos, no fue remolcado, no fue hundido. Simplemente desapareció entre la niebla y el hielo. Algunos dicen que aún flota en el Ártico, sin rumbo, sin capitán, sin destino. Otros aseguran que cada tanto, en ciertas noches cerradas por la niebla, se divisa una vela blanca sobre el horizonte, inmóvil, suspendida en el tiempo. El barco que el mar congeló y jamás dejó morir. De todos los objetos recuperados del Octavius, ninguno causó más inquietud ni más obsesión que el diario de navegación hallado sobre el escritorio congelado del capitán. El cuaderno, cubierto de escarcha en sus bordes, había resistido el paso del tiempo con una integridad imposible, como si las páginas se negaran a envejecer junto al cuerpo que las escribió. Encajado aún bajo la mano muerta de su autor, parecía contener no solo los registros de una travesía fallida, sino los susurros finales de una mente que se deshacía entre hielo, responsabilidad
y resignación. Quien lo escribió no esperaba sobrevivir. Quien lo leyó después nunca volvió a ver el mar con los mismos ojos. El capitán del Octavius no dejó su nombre completo, solo las iniciales J.E. firmadas al pie de algunas entradas. Las primeras páginas del diario estaban escritas con tono firme, casi orgulloso. Fechadas en el año 1761, detallaban el entusiasmo inicial de la tripulación, la salida desde Londres y la misión clara: abrir una ruta directa hacia Asia a través del temido paso del noroeste. El mar es hielo y leyenda, anotó el 3 de julio, pero no más fuerte que la voluntad del hombre. Una frase que, con el tiempo, cobraría un peso casi trágico. El tono heroico se mantuvo durante las semanas siguientes, describiendo los avances a lo largo de la costa canadiense, la navegación entre islas desiertas, la moral alta entre los hombres, y luego, lentamente, la niebla. Las entradas comenzaron a oscurecerse a medida que el Octavius se adentraba en la región desconocida del Ártico. El clima se volvió impredecible. Las noches eran cada vez más largas. El hielo comenzó a formarse más rápido de lo esperado, y los instrumentos de navegación registraban lecturas inusuales. El 10 de octubre, Eae escribió: «El sol apenas aparece. Es como si retrocediera ante algo que nosotros no vemos. Hoy, un marinero aseguró oír golpes en el casco, pero no había nada allí fuera, solo silencio y blancura». A partir de ese momento, el relato dejó de ser una bitácora náutica para convertirse en el descenso íntimo de un hombre enfrentado al límite de la razón y la temperatura. Las semanas siguientes fueron documentadas con un rigor casi obsesivo, como si el capitán temiera olvidar su propia existencia si no dejaba constancia diaria de su mente. Escribía en tercera persona por momentos, luego regresaba a la primera. Hablaba de sí mismo como observador y como prisionero, como si se hubiera fracturado en dos. Mencionaba a su esposa e hijo, A y J, sus iniciales, que viajaban con él por decisión propia, porque no confiaba a otros el cuidado de mis sueños más preciados. El detalle de su presencia en el barco, ausente de toda lógica naval, aumentó aún más el desconcierto entre quienes leyeron el diario tras su hallazgo. ¿Por qué llevar a una familia al corazón del hielo? ¿Qué esperaba encontrar allí que mereciera tanto riesgo? Las anotaciones comenzaron a mostrar señales de agotamiento. Se perdieron 2 marineros en la cubierta durante una tormenta, y uno más murió tras caer en las aguas gélidas. El capitán no los nombró, solo los contó, como si al escribir sus nombres pudiera darles permanencia. Las raciones escaseaban. Los relojes dejaron de marcar las horas con precisión, como si el tiempo mismo comenzara a comportarse de forma anómala. El 31 de octubre, J.E. escribió: «La brújula gira sin sentido. Las estrellas ya no obedecen. Cada noche es la misma. Cada mañana no llega». Lo más inquietante, sin embargo, no era lo que ocurría afuera, sino lo que comenzaba a insinuarse en el interior del navío. Un silencio creciente, espeso, que se aferraba a las paredes como escarcha espiritual. Algunos hombres dejaron de hablar. Otros repetían frases en voz baja, sin escuchar. Y uno de ellos, anota el capitán, fue hallado de pie en la bodega, rígido, como dormido. Aún respiraba. No volvió a despertar. La pluma del capitán se volvió errática. Las líneas, antes cuidadosas, eran ahora apenas legibles. «Hemos cruzado algo», escribió en una entrada sin fecha. No sé si fue una línea del mapa o una frontera sin nombre. No estamos solos. A esas alturas, su tono no era el del miedo, era el de la entrega. El capitán no hablaba ya como quien intenta salvar una misión, sino como quien documenta la rendición. Las últimas páginas del diario son las más perturbadoras.
no por lo que dicen, sino por lo que callan. La caligrafía se vuelve más clara por un momento, como si J.E. hubiera aceptado su destino y quisiera que sus últimas palabras fueran legibles. Describe cómo ordenó a la tripulación mantenerse en sus puestos, conservar la dignidad. Dice que no quiso abandonar el timón, ni permitir motines ni desesperación. Si hemos de morir, que el mundo nos halle como fuimos, marineros, no víctimas. Luego menciona un sonido debajo del hielo, un crujido constante, como si el mar respirara. Y por último, escribe: he pedido a A que se acueste junto a J, bajo las mantas, que finjan dormir. Quizá el frío sea más amable si no nos encuentra despiertos. La frase final es interrumpida por una mancha de tinta endurecida, congelada en el instante exacto en que la mano se detuvo. El hielo nos ha oído. Nunca sabremos qué iba a decir. Algunos lo interpretan como oído, otros como hundido, otros creen que la última palabra jamás existió. Como si el silencio mismo hubiera clausurado el testimonio. Nadie volvió hasta encontrar al Octavius después de 1775. El diario fue copiado en múltiples ocasiones, pero el original desapareció misteriosamente de los archivos de la compañía naviera que lo había conservado. El cuaderno, al igual que su autor, se disolvió en la niebla del tiempo, y así, en las últimas páginas de un diario abandonado sobre un escritorio congelado, quedó la única voz de una tripulación perdida. No fue el viento, ni el mar, ni siquiera el hielo lo que los destruyó. Fue la certeza de estar solos, fuera del tiempo, y de que el mundo jamás sabría la verdad de su último suspiro. La naturaleza tiene sus reglas, sus ritmos, sus certezas. El hielo, incluso en sus formas más crueles, responde a procesos comprensibles: expansión, contracción, congelación progresiva, erosión. Pero en el caso del Octavius, nada parecía obedecer a esa lógica. Durante 13 años, según la fecha del diario encontrado, el barco vagó a la deriva por los mares más inhóspitos del planeta, sin que la podredumbre, el salitre o el viento lograran alterarlo. La madera de su casco no presentaba signos de descomposición. Las velas, aunque cubiertas de escarcha, estaban íntegras. Los cuerpos no mostraban heridas ni huellas de muerte violenta. Lo que encontraron los hombres del Herald no fue un naufragio, ni un cementerio flotante. Fue una cápsula intacta de tiempo detenido, como si el Octavius hubiese sido sellado fuera del mundo mientras éste seguía girando sin él. La comunidad científica del siglo XVIII no tenía explicación para aquello. Los primeros intentos por racionalizar el hallazgo hablaban de congelación súbita, de condiciones árticas perfectas que habrían preservado a la tripulación en un estado de criostasis natural. Pero incluso bajo ese supuesto, el deterioro físico, al menos parcial, debería haber sido evidente. Nada sobrevive 13 inviernos a la deriva, expuesto al hielo, al movimiento del mar, a las tensiones estructurales de un casco navegante, sin dejar huella. Y sin embargo, allí estaba el Octavius, anclado en la imposibilidad. Un barco intacto, como si hubiera abandonado el flujo del tiempo. El capitán del Herald, según consta en su informe manuscrito, lo describió así. La sensación al pisar su cubierta no era la de abordar un navío, sino la de irrumpir en un recuerdo. Todo estaba presente, pero todo parecía haberse ido. Sus palabras no hablaban de lo físico, sino de una impresión más profunda, casi espiritual. El tiempo no solo había pasado de largo, sino que había sido expulsado. Con los años, nuevas voces comenzaron a analizar el caso desde una perspectiva menos mecánica. Geógrafos y meteorólogos aportaron teorías sobre microclimas extremos, bolsas de presión atmosférica
o canales de hielo que podrían haber envuelto el Octavius en una burbuja térmica estática. Algunos científicos afirmaron que una combinación específica de humedad, salinidad, presión barométrica y temperatura constante podría haber detenido, o al menos ralentizado, la descomposición biológica. A esta hipótesis se la denominó efecto cápsula polar, y fue tomada con seriedad por algunos estudiosos de navegación ártica avanzada. Pero otros, menos conformes con explicaciones materiales, propusieron alternativas inquietantes. Se hablaba de anomalía temporal, un fenómeno desconocido que habría alterado el flujo del tiempo dentro del Octavius, como si el barco hubiera cruzado una frontera invisible entre nuestra realidad y otra, una región del mar donde el tiempo simplemente se pliega, se detiene o se reinicia en bucles incomprensibles. Esta teoría, marginal en apariencia, cobró fuerza cuando comenzaron a surgir testimonios fragmentarios de otros barcos que afirmaban haber avistado al Octavius en fechas posteriores a su hallazgo en 1775. En 1823, una fragata rusa reportó haber divisado un navío a la deriva al norte de Islandia sin bandera, con una configuración de velas obsoleta, similar a la de mediados del siglo anterior. Al acercarse, el barco desapareció entre la niebla. Otro informe, fechado en 1840 y conservado en los registros de la Royal Navy, describe una silueta similar, completamente inmóvil sobre un campo de hielo, sin huellas de movimiento reciente. En ambos casos, los relatos fueron descartados como ilusiones ópticas, pero sus coincidencias eran demasiado precisas para ser ignoradas. ¿Era posible que el Octavius no se hubiera hundido, sino que siguiera errando, prisionero de una corriente circular fuera del tiempo? La naturaleza tiene sus reglas, sus ritmos, sus certezas. El hielo, incluso en sus formas más crueles, responde a procesos comprensibles: expansión, contracción, congelación progresiva, erosión. Pero en el caso del Octavius, nada parecía obedecer a esa lógica. Durante 13 años, según la fecha del diario encontrado, el barco vagó a la deriva por los mares más inhóspitos del planeta, sin que la podredumbre, el salitre o el viento lograran alterarlo. La madera de su casco no presentaba signos de descomposición. Las velas, aunque cubiertas de escarcha, estaban íntegras. Los cuerpos no mostraban heridas ni huellas de muerte violenta. Lo que encontraron los hombres del Herald no fue un naufragio, ni un cementerio flotante. Fue una cápsula intacta de tiempo detenido, como si el Octavius hubiese sido sellado fuera del mundo mientras éste seguía girando sin él. La comunidad científica del siglo XVIII no tenía explicación para aquello. Los primeros intentos por racionalizar el hallazgo hablaban de congelación súbita, de condiciones árticas perfectas que habrían preservado a la tripulación en un estado de criostasis natural. Pero incluso bajo ese supuesto, el deterioro físico, al menos parcial, debería haber sido evidente. Nada sobrevive 13 inviernos a la deriva, expuesto al hielo, al movimiento del mar, a las tensiones estructurales de un casco navegante, sin dejar huella. Y sin embargo, allí estaba el Octavius, anclado en la imposibilidad. Un barco intacto, como si hubiera abandonado el flujo del tiempo. El capitán del Herald, según consta en su informe manuscrito, lo describió así. La sensación al pisar su cubierta no era la de abordar un navío, sino la de irrumpir en un recuerdo. Todo estaba presente, pero todo parecía haberse ido. Sus palabras no hablaban de lo físico, sino de una impresión más profunda, casi espiritual. El tiempo no solo había pasado de largo, sino que había sido expulsado. Con los años,
Nuevas voces comenzaron a analizar el caso desde una perspectiva menos mecánica. Geógrafos y meteorólogos aportaron teorías sobre microclimas extremos, bolsas de presión atmosférica o canales de hielo que podrían haber envuelto el Octavius en una burbuja térmica estática. Algunos científicos afirmaron que una combinación específica de humedad, salinidad, presión barométrica y temperatura constante podría haber detenido, o al menos ralentizado, la descomposición biológica. A esta hipótesis se la denominó efecto cápsula polar, y fue tomada con seriedad por algunos estudiosos de navegación ártica avanzada. Pero otros, menos conformes con explicaciones materiales, propusieron alternativas inquietantes. Se hablaba de anomalía temporal, un fenómeno desconocido que habría alterado el flujo del tiempo dentro del Octavius, como si el barco hubiera cruzado una frontera invisible entre nuestra realidad y otra, una región del mar donde el tiempo simplemente se pliega, se detiene o se reinicia en bucles incomprensibles. Esta teoría, marginal en apariencia, cobró fuerza cuando comenzaron a surgir testimonios fragmentarios de otros barcos que afirmaban haber avistado al Octavius en fechas posteriores a su hallazgo en 1775. En 1823, una fragata rusa reportó haber divisado un navío a la deriva al norte de Islandia sin bandera, con una configuración de velas obsoleta, similar a la de mediados del siglo anterior. Al acercarse, el barco desapareció entre la niebla. Otro informe, fechado en 1840 y conservado en los registros de la Royal Navy, describe una silueta similar, completamente inmóvil sobre un campo de hielo, sin huellas de movimiento reciente. En ambos casos, los relatos fueron descartados como ilusiones ópticas, pero sus coincidencias eran demasiado precisas para ser ignoradas. ¿Era posible que el Octavius no se hubiera hundido, sino que siguiera errando, prisionero de una corriente circular fuera del tiempo? Mucho antes de que los mapas europeos delinearan los contornos del Ártico, mucho antes de que existiera la palabra Groenlandia en los documentos de navegación, los pueblos originarios de las tierras del hielo ya sabían que había zonas donde el mar no era simplemente agua salada en estado sólido. Hablaban de regiones prohibidas, respirando bajo el hielo, de lugares donde las brújulas no funcionaban y los pasos no dejaban huellas. Allí, decían, habitan espíritus antiguos, no necesariamente malignos, pero sí guardianes, seres que no toleran la intrusión de los hombres del sur, con sus velas, sus mapas y su ambición. Las historias, transmitidas en lenguas que el viento ha borrado, describen embarcaciones que desaparecían sin lucha, cuyos fuegos se apagaban sin viento, cuyos capitanes hablaban solos durante días antes de caer de rodillas y morir sin herida. Cuando, en 1775, el Octavius apareció frente a la proa del Herald, algunos marineros inuit de paso en el puerto de Thule, al escuchar los detalles del hallazgo, no se mostraron sorprendidos. Uno de ellos, según un informe no oficial recogido por un naturalista escocés, simplemente murmuró: «Ha vuelto. El hielo lo devolvió. Nunca lo quiso». Esta frase, críptica, sin énfasis, fue ignorada por los europeos presentes. Pero para quienes han vivido siglos en armonía con el mar Blanco, no hay nada más peligroso que lo que el hielo rechaza. Porque si algo no se hunde, no se rompe, no se pudre, es porque no pertenece a este mundo. En las mitologías del norte, el mar helado no es un accidente climático, es un reino, un dominio con leyes propias. No se trata de olas y corrientes, sino de espíritus elementales que custodian pasajes entre mundos. Según estas creencias, el paso del noroeste, la misma ruta que el Octavius intentó cruzar, es una de esas rutas liminales,
una herida abierta entre el mundo de los vivos y los lugares que solo los muertos o los dioses pueden transitar. Cruzarlo sin permiso, sin ofrenda, sin respeto, se considera una provocación, no una herejía moral, sino un error de código antiguo. Y los errores, en ese reino, no se corrigen, se congelan. A lo largo del siglo XIX, otros barcos reportaron fenómenos inexplicables en zonas cercanas a la última ubicación conocida del Octavius. Luces sin fuente en la distancia. Sonidos metálicos bajo el casco cuando el mar estaba quieto. Reflejos que no coincidían con las estrellas. En una bitácora de 1847, el segundo oficial del Sovereign escribió: «Navegamos entre campos de hielo. En la noche se oyó una melodía bajo el mar. Al alba, la temperatura subió sin razón durante 8 minutos exactos. Luego, el silencio se hizo tan denso que los hombres dejaron de hablar». Esa misma noche, divisaron un barco encallado entre témpanos. No se acercaron. Algunos estudiosos modernos han especulado que estos eventos podrían coincidir con actividad magnética anómala o incluso con fenómenos sísmicos. Pero los relatos locales, lejos de explicaciones físicas, insisten en otra causa. El Octavius violó una frontera invisible y fue castigado no con fuego ni tormenta, sino con la eternidad congelada. El peor castigo no es morir, es quedarse para siempre en el umbral, sin cruzar. Con el paso del tiempo, algunos exploradores comenzaron a hablar abiertamente de una maldición del hielo. El término era ridiculizado en círculos científicos, pero se volvió habitual en conversaciones privadas entre capitanes de larga travesía. A diferencia de otras supersticiones marinas, que se mencionan con una sonrisa, como quien cita una vieja canción, la del Octavius se contaba en voz baja. No se trataba de un miedo emocional, sino de una intuición física. Al escuchar la historia, uno sentía un frío distinto en el cuerpo. No el del viento, sino el del vacío. Un frío que no toca la piel, sino la idea del tiempo mismo. En la década de 1930, durante una expedición geológica británica al norte de Baffin Bay, un investigador recogió una historia de los descendientes inuit que vivían en los bordes del hielo móvil. Según su relato, existe un punto, jamás indicado en mapa alguno, donde el mar no congela ni fluye, simplemente permanece. Allí, dicen, flotan los barcos que han sido olvidados por el tiempo. Barcos como el Octavius, barcos que los espíritus del norte no permiten hundir, porque aún no han cumplido su castigo. Y quizás lo más inquietante de todo este capítulo no es lo que se cuenta, sino lo que se intuye, que el Octavius no fue víctima de un accidente, que no murió, sino que fue encerrado, no por el hielo, no por el clima, sino por una conciencia mayor, una memoria polar que recuerda cada travesía insolente, cada desafío lanzado al Ártico por manos humanas, y que, de tanto en tanto, devuelve una embarcación, no para advertir, sino para recordar. Un recuerdo flotante, un castigo inmóvil, un nombre tallado en madera congelada que sigue cruzando mares sin moverse. Y en las noches más frías, si uno escucha con atención sobre la superficie helada, puede oírse aún el crujido de su mástil. No es el viento, no es el hielo, es la maldición del norte, respirando en silencio. El mar recuerda lo que el hombre olvida. Esta frase, grabada a mano sobre un tablón de roble ennegrecido por la sal, fue encontrada en 1921 por una expedición cartográfica al norte de la isla Ellesmere. No estaba clavada a ningún barco, ni encajada en una estructura humana. Flotaba, sola,
sobre una plancha de hielo que parecía recién formada, como si alguien la hubiese depositado allí minutos antes. Nadie en la expedición supo explicar su origen. Algunos creyeron que era parte del cargamento de una embarcación hundida, otros que se trataba de una broma macabra, pero uno de los marinos, según el diario de a bordo, murmuró al leerla: «Ese tablón viene del Octavius». Nadie preguntó cómo lo sabía. Nadie quiso saberlo. Años después, ya bien entrado el siglo XX, el relato del Octavius comenzaba a desvanecerse entre leyendas y novelas. La historia del barco congelado, vagando por los hielos del norte, había sido archivada en los anaqueles de las supersticiones marítimas, junto al holandés errante o el Flying Enterprise. Sin embargo, todo cambió en 1939, cuando un sobreanónimo llegó a la Universidad de Edimburgo, dirigido al Departamento de Oceanografía Polar. Dentro, sin remitente, había una carta escrita con tinta sepia, firmada por un nombre que no figuraba en ningún registro oficial, salvo en una historia olvidada: E. J. Warren, capitán del Octavius, año del señor 1762. La carta, cuidadosamente preservada entre dos láminas de vidrio, contenía tan solo una frase: «No fue el hielo, fue el silencio lo que nos mató». El hallazgo de aquella carta, aunque rápidamente desestimado por la comunidad académica, encendió una llama en los círculos de investigadores no oficiales. Escritores, estudiosos del folclore, periodistas de lo oculto y un puñado de científicos excéntricos comenzaron a rastrear la historia del Octavius con nueva intensidad. Se revisaron mapas náuticos antiguos, archivos de aseguradoras marítimas, bitácoras de barcos balleneros y registros privados de compañías mercantes del siglo XVIII. La figura del capitán Warren, hasta entonces mencionada solo en versiones orales del mito, comenzó a adquirir contornos reales. Existió un tal Edward Joseph Warren, teniente en la Armada Mercante Británica, que desapareció en 1762 tras zarpar hacia el paso del noroeste con una tripulación reducida y una carta de navegación no registrada oficialmente. Los investigadores pronto encontraron más fragmentos: trozos de madera marcados con símbolos de navegación, botones metálicos con el emblema de una corona deformada por el óxido, incluso una hoja de bitácora, casi ilegible, rescatada por pescadores inuit en 1903, que contenía frases entrecortadas como «No dormimos», «No hay sonido» y «El niño sigue despierto». Todas las piezas apuntaban en una sola dirección: el Octavius no se hundió. Nunca se deshizo en el hielo. Sencillamente desapareció de nuevo. Pero quizás el hallazgo más inquietante ocurrió en 1975, cuando una fotografía satelital reveló una silueta simétrica atrapada entre los glaciares móviles al oeste de Nunavut. Aunque la imagen fue descartada por los organismos oficiales como una anomalía geográfica, quienes la analizaron con mayor detalle notaron algo imposible de ignorar. La forma tenía proporciones idénticas a un bergantín del siglo XVIII. En la popa, la imagen parecía mostrar 5 letras apenas visibles: O, C, T, A, B. ¿Podía el barco seguir allí, atrapado entre capas de hielo, preservado como una cápsula sellada por el mar? ¿O acaso lo que se veía era solo una huella, una memoria física del barco que ya no existía, pero cuya presencia se resistía a desaparecer del todo? La búsqueda culminó con una expedición encubierta en el invierno de 1991, organizada por un pequeño grupo de oceanógrafos, arqueólogos y documentalistas, financiada por una fundación privada que nunca reveló su origen. Llegaron a las coordenadas sugeridas por la fotografía satelital con trineos, helicópteros ligeros y sensores de sonar. Lo que encontraron
según informes no publicados oficialmente, pero filtrados años después, fue un campo de hielo tan denso que ni siquiera el instrumental más moderno pudo penetrar más de 5 metros. Sin embargo, uno de los dispositivos captó una resonancia bajo el hielo. Madera. No roca, no hielo, no restos metálicos. Madera envejecida. Silencio contenido. Una semana después, el equipo abandonó la zona sin anunciar descubrimientos. Solo dejaron un mensaje en una radio de onda corta, recogido por una estación científica cercana al Ártico canadiense. La transmisión, de apenas 30 segundos, fue grabada y transcrita. Confirmado. El Octavius está en paz. No debemos perturbar más el lugar. Algunos silencios no deben romperse. Desde entonces, el caso fue cerrado para el mundo académico. Pero en el folclore de quienes viven cerca del hielo, la historia nunca terminó. Hay quienes afirman que, en noches sin luna, cuando el viento no sopla y el mar se congela de golpe, aún puede verse una vela blanca recortada contra la niebla, inmóvil. No navega, no se mueve, solo está, como si vigilara, como si recordara, como si esperara. Y así, el Octavius no se convirtió en ruina, ni en fósil, ni en museo. Se convirtió en un testamento, no un texto escrito, sino un eco permanente del mar, un símbolo del tiempo que puede congelarse, de las decisiones que no se pueden revertir, de los secretos que no se deben buscar, porque si hay algo más frío que el hielo, más pesado que el silencio, más eterno que la muerte, es un barco que nunca regresó, pero que jamás se fue.